Uno de los eventos más asombrosos e impactantes de las redes sociales fue sin duda alguna el que se llevó a cabo el 15 de noviembre del 2024. Esa noche en el AT&T Stadium en Texas, Mike Tyson, el legendario Tyson, gran boxeador histórico, se enfrentó a un muchacho, a un joven, a un influencer boxeador de las redes sociales, Jake. Y Jake Paul enfrentó uno de los desafíos más legendarios de su vida. Él, un hombre más joven, más fuerte, pero sin la experiencia de Tyson, debía determinar si iba a respetar al campeón o iba a destruirlo y masacrarlo. Y Tyson debía determinar cómo iba a defenderse esa noche. Previo a esa pelea hubo muchos encuentros, entrevistas y ya sabes lo que genera una pelea legendaria como esta. Pero ¿qué fue lo novedoso de ese evento? Que fue transmitido por Netflix en vivo, un live stream. Fue un evento muy impactante. $60 millones recaudados en esa pelea. Mike Tyson, por supuesto, y bueno, tal vez alguien no lo piense así, pero esa noche perdió de una manera estrepitosa. Sin embargo, se defendió a la altura de alguien que, viejo, desgastado, aún así se vio aún fuerte y capaz de enfrentarse contra un joven. Esto fue algo impactante. Y cuando se le pregunta a la esposa, ella dice, yo hablé con Tyson. Y él mismo confiesa, ella me dijo, no lo hagas, no pelees, no vayas, no tienes que ir. ¿Qué vas a hacer? Tú no necesitas esto. Pero Tyson dijo, no es por el dinero, no es por el dinero, quiero la gloria. Y por supuesto, aunque para algunos fue un fiasco total, se llevó en su bolsillo nada más y nada menos que alrededor de $20 millones, mientras Jake se llevó unos $40 millones. Ahora, la pelea de la vida es un poco más compleja. No se trata de una simple victoria televisiva o el ganar dinero por haber logrado algo. Vencer, por ejemplo, en el hogar, vencer en la escuela, una tentación, una prueba, una situación en la que me siento a punto de desfallecer. O qué si hablamos acerca de vencer en la vida financiera o vencer los temores que generan las medidas migratorias, por ejemplo, de un gobierno, o lo que genera el temor de la persecución por mi fe o por mi forma de pensar o de expresarme. Sin duda alguna, cada uno de esos factores y muchos otros juega un papel fundamental en la forma como enfrentamos la vida. ¿Cómo enfrentarse a la tentación? ¿Qué es la tentación? Puedo citarme con Satanás, que es el tentador, y tener una batalla cuerpo a cuerpo con él y sin embargo vencer? Es una buena pregunta. Y la verdad es que la respuesta directa, efectiva, es no puedo vencer a Satanás de ninguna manera por mis propias fuerzas. No existe un ser humano capaz de vencer a Satanás por sus propias fuerzas. O mejor, puede ganar una pelea, pero la victoria sobre el pecado, humanamente, sin la ayuda y la intervención de Dios, es imposible de lograrse. Y esto es algo muy importante para entender, porque puede ser que a veces caigas y te levantes, y caigas y te levantes. Y puede ser que parezca que nunca lo vas a lograr. ¿Puede alguien realmente encontrar el secreto de la victoria? Pues la Biblia revela que sí. Y déjame compartir contigo un par de textos e ideas. Lo primero es entender que el tentador es Satanás. Cuando lees Mateo el capítulo 4, la palabra de Dios presenta allí claramente que Jesús está en el desierto y va allí a iniciar su ministerio, va allí para ser tentado.
y mientras está allí iniciando su ministerio y está listo para comenzar su tarea, toma un tiempo para ayunar y para estar en contacto con el Espíritu Santo de Dios. Y en el versículo 2 y 3 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo. Satanás es el tentador. Satanás es el originador del pecado. El enemigo, el engañador de las almas, the deceiver, aquel que realmente originó el pecado, está en este mundo con la influencia de sus ángeles malignos, atacando y librando una batalla, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, que no es una batalla física de cuerpo a cuerpo. De hecho, Efesios capítulo 6 me dice que esa batalla no es contra sangre y carne, es una batalla espiritual que se libra contra potestades, contra autoridades de las regiones celestes. Y bueno, tal vez este año, en este momento, en esta tarde, en esta semana que inicia, en este momento que estás viendo este mensaje, tú te preguntarás, ¿cómo entonces estar seguro en medio de esta batalla? Pues el conflicto tiene reglas, esta batalla tiene reglas y debemos saber que estamos luchando con un enemigo que está vencido. Así que él es el tentador, evidentemente, pero está vencido porque Jesús, con su vida perfecta, con su victoria en su cuerpo, en su carne como ser humano, con la muerte en la cruz y con su resurrección, ha garantizado para siempre la victoria sobre el pecado y finalmente la vida eterna para todo aquel que lo acepte como su Salvador personal. Ahora, esto es muy importante porque uno se preguntaría, entonces, ¿puedo enfrentarme a la tentación? En algunos momentos no puedes huir de la tentación. O de hecho, hay algunas tentaciones de las que no puedes huir. Pero todas las tentaciones se deben enfrentar realmente. ¿Es seguro enfrentarse a la tentación? ¿Cuáles son aquellas tentaciones de las que no puedes huir? Bueno, el apóstol Santiago dice que realmente el problema de la tentación está en nuestra mente, que está en nuestro corazón, en nuestro ser, que el pecado da luz, dice el capítulo 1, el versículo 15 de Santiago, el pecado da luz, la tentación se produce por todas aquellas cosas que están en mi mente, ¿sí? La crianza es importante porque lo que yo siembro en la mente de mis hijos, de un niño, de una señorita, de una niña, siembra las bases. El conocimiento de la palabra, la exposición a situaciones de la vida, los traumas marcan, están ahí. Pero también a qué le he dedicado tiempo. Mi propia mente está sensible hacia ciertos gustos, deseos, placeres, comidas, y la tentación es la atracción de la mente propia, llena de pecado, porque somos pecadores, hacia aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Por ende, entonces, la tentación es el deseo del ser humano de hacer algo, la atracción, ya sea una idea impuesta por el enemigo o una idea que sale de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio pecado, de nuestras propias formas de pensar, de nuestro pasado, de nuestros deseos y de nuestras prácticas. Ese deseo ferviente de hacer algo, esa atracción para hacer, decir, actuar algo que es contrario a la voluntad de Dios. Ahora, Satanás ronda la tierra y 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Camina entre la gente, se perfila, se ubica, pero no llega de manera aterradora, no. Es muy sigiloso, calmado, atractivo. Los gustos, los deseos, el sabor, el olor, el oído, la vista, nos llevan a experimentar, a sentir. Hay miles de sensaciones en nuestro cuerpo.
hormonas, estimulantes, neuronas sensibles en la piel, el tacto, despiertan pasiones bajas en nuestro ser. Y cuando nos acercamos a algo que es prohibido, que no es correcto, tenemos la tentación de caer, de hacer, de decir aquello que no agrada a Dios o que nos destruye finalmente a nosotros mismos. Bueno, la Biblia nos dice que en 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 13, y tú puedes leer cómo el apóstol Pablo dice que no ha venido ninguna tentación a nosotros que sea sobrehumana. No ha sido alguien tentado realmente de una forma o en algo que no pueda resistir. ¿Por qué el apóstol Pablo diría esto? Porque Hebreos capítulo 4, el versículo 15, puedes leer del 14 al 16, describe que Jesucristo vivió como hombre en esta tierra y venció como hombre siendo Dios. Vino a esta tierra y venció. Y dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Así que, aunque la tentación es parte y es producto del pecado en este mundo, debemos saber que alguien fue tentado como nosotros en todo aquello que nosotros somos tentados. Así que cuando te enfrentes a una tentación, debes preguntarte, Señor, ¿cómo tú enfrentaste esta tentación? O cuando te enfrentes a algo que parece que te está sobrepasando y de hecho nos sobrepasa, entonces puedes hablarle al Señor y decirle, yo sé que tú fuiste tentado en esta área. Ayúdame, envía un ejército de ángeles a mi alrededor. Por favor, sálvame, Señor. Y cuando expresamos ese clamor del corazón, el Señor hace algo maravilloso en nuestras vidas y envía un ejército de ángeles, nos restaura, nos levanta, nos libera. Pero si en algún momento caemos en esa tentación, también podemos clamar y decirle, Señor, he caído, he fallado. Allí tienes el Salmo 51. Es la expresión de un hombre que ha caído en lo más bajo, en el adulterio, y exclama como rey delante del Señor, pero ahora como un ser humano, ten piedad de mí, oh Dios. Limpia mi corazón, perdona mi pecado. Y la interacción con Dios es tan hermosa que aunque parece que estoy derrotado en el ring de boxeo espiritual, la palabra de Dios me dice en Isaías capítulo 1, lo puedes leer todo el capítulo, pero versículos 14 al 18, 19, es hermoso. No tengas miedo, ven a mí, negociemos, hablemos. Si tus pecados son rojos, si tus pecados son oscuros, son carmesí, yo los haré como la nieve, como la lana, blancos, los limpiaré, los lavaré. El pacto que Dios ha hecho, Jesucristo es suficiente para lavar mi vida del pecado. Pero no te confundas, es un peligro demasiado grande acercarse a la tentación creyendo que puedo vencerla. La tentación debería venir a mí, yo no debería ir a la tentación. El enemigo debería venir a mí, yo no debería acercarme al enemigo. Así que el secreto más grande para vencer la tentación es no acercarse a ella. Pero algunas se presentan porque somos tentados en muchas áreas de nuestra vida. Y yo he sido tentado de cientos de miles de formas. Siempre le pido a mis amigos, a mi familia, ora por mí. Dios me está usando, tengo una labor espiritual, pero soy tentado, muy tentado en diferentes áreas de mi vida. Pero hay algunos aspectos de los que la Biblia es muy enfática, muy enfática. Y yo quisiera dejar en tu mente este pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros leemos en la Biblia, por ejemplo, 1 Corintios 6, 18, el apóstol Pablo dice en el versículo 18, huye de la fornicación. Huye de la fornicación. Me impacta este versículo porque en 2 de Timoteo, el capítulo 2,
el apóstol Pablo diría algo muy similar. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, él diría algo bien interesante allí en el versículo, puedes leer el 22, pero fíjate cómo dice, ¿no? El apóstol Pablo allí habla de algo muy impactante. Él dice allí lo siguiente, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. Cualquier pecado, o mejor, recojo mis palabras, cualquier tentación puede ser enfrentada con éxito, con la ayuda del Señor. Pero hay una tentación que supera todas las demás, especialmente hablándole Pablo a un hombre, a un joven que es Timoteo, y es la tentación sexual. ¿Sabes por qué? Porque todo mi cuerpo está involucrado. Mis ojos ven, se atraen. Mi nariz huele, capta. El tacto siente, el roce, el beso, lo que veo, lo que escucho. Tú puedes darte cuenta que hay libros sexuales explícitos, pornografía leída. Hay videos, hay audio, hay ruidos, hay sonidos, hay miradas que despiertan, que atraen. Y todo mi cuerpo se activa. El pecado ha puesto en nosotros una hipersensibilidad. Estamos muy extremadamente sensibles a las tentaciones sexuales. Y Dios dice, huye de las tentaciones sexuales. No puedes enfrentarte con ellas. No puedes enfrentarte con ellas. No puedes enfrentarte con ellas. Porque vas a caer tarde que temprano. Y sabes, sin duda alguna, parecerás un extraño. Alguien inclusive te va a decir cosas un poco burlescas, pero cuando tú miras en el Génesis, el capítulo 39, me llama la atención allí en el versículo 10. Bueno, puedes leer el 10, el 12 en adelante. Allí está José enfrentándose a la esposa de su amo, listo para pecar, listo. No había nada que impidiera, listo. Y esta mujer le dice en el versículo 12, lo agarra y le dice, duerme conmigo, tú estás bueno, me gustas, y quiere estar con él. Pero sabes, déjame decirte algo, José toma una decisión muy valiente, porque no es de valientes enfrentarse a una tentación que nos sobrepasa. Es de valientes actuar como un cobarde y salir corriendo ante aquellas cosas que nos sobrepasan. Y el Señor recompensó a José. El Señor recompensó a José. Me encanta saber que Dios honra a los que le honran. Segunda de Samuel, primera de Samuel mejor, capítulo 1, 2 y 3. Relata la historia de Samuel, Elí, sus hijos, sus pecados. Y Dios le habla a Samuel y le dice, yo honro a los que me honran. El Señor recompensa la fidelidad de un hijo suyo que viene a sus pies, que clama por su ayuda, que busca la gracia y que se acerca con poder y que huye del pecado. Tal vez has caído, tal vez como yo eres un pecador que ha caído una y otra vez y tal vez te preguntas si es posible vencer. Yo puedo decirte en esta hora, sabes, Jesús ya venció, así que es posible vencer. Tú y yo podemos, aferrados de la mano de Dios en este día, sabiendo que hemos sido creados con un propósito, escoger las batallas que peleamos. Nosotros no podemos enfrentarnos con seguridad a situaciones que van a destruirnos. ¿Para qué? ¿Para buscar gloria? Olvídate, puedes resultar herido y puedes caer en el cuadrilátero. Y créeme, yo he caído muchas veces, en muchas tentaciones. Y todos los días le digo al Señor, Señor, límpiame. ¿Y sabes qué pasa? Ahora el Espíritu Santo comienza a formar en nosotros otra mentalidad.
Y ahora nuestros hábitos, nuestro propio cerebro, nuestros surcos mentales comienzan a formarse en un camino contrario a la tentación. Y nuestra vida misma pierde gusto y placer por aquello que no es conveniente. Y el Espíritu Santo obra un trabajo tan hermoso que nos acerca, nos santifica y nos purifica por su voluntad en Cristo Jesús. Así que yo quiero decirte que se puede vencer, pero la verdad es que sin Cristo no es posible. Y quiero dejarte este texto para que hoy puedas tener el secreto de la victoria en Cristo Jesús. Santiago, el capítulo 4, el versículo 7 y 8. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos pues a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo será tristeza. Humillaos pues delante del Señor, y Él os exaltará. Es el reconocimiento de la grandeza de Dios. Es el respeto a su voluntad. Es el seguir sus caminos, el someternos a su palabra, la resistencia a Satanás, lo que nos da la victoria. Satanás no puede permanecer al lado de alguien que no le interesa estar con él. Como la chica está fastidiada del chico que tanto insiste y finalmente se va y busca otra. Y ella sigue su camino. Pero si él responde sus mensajes y está allí, y está allí, y está allí, él va a seguir y va a seguir hasta que un día logra su cometido. O inclusive puede permanecer allí muchos años y sentirse frustrado. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Satanás no se cansa y él vuelve otra vez y está allí, y a cualquier primera oportunidad ahí está. Así que hay tentaciones que yo ya no he vuelto a sentir. Hay pecados que no he cometido más. Pero de repente el tiempo pasa, me siento seguro y vuelve otra vez. Y está allí. Y entonces entiendo que el único secreto es vivir un día a la vez aferrado de la mano de aquel que ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Déjame hacer una oración especial por ti en esta hora. Padre Celestial, bendito Dios, qué bueno saber que tú has vencido en Cristo. Qué bueno saber que podemos resistir la tentación. Qué bueno saber que hoy tú nos das la victoria, está asegurada. Bendice a quien está recibiendo este mensaje y permite que si hay alguna situación con la que está luchando, tú puedas darle la victoria. Que recuerde que, oh Dios, si no es por tu poder y tu influencia, es imposible vencer. Señor, oh Jehová, Dios de los ejércitos, envía ángeles alrededor de quien recibe este mensaje. Protégelo para que la tentación huya de él, para que las pasiones internas de su corazón sean subyugadas bajo el dominio del Espíritu Santo, para que la lengua sea refrenada, para que los pensamientos sean refrenados y para que en nuestro corazón habite la morada de Cristo Jesús, sea un lugar donde tú, oh Señor, tengas cabida, puedas entrar, puedas comer con nosotros, puedas ir al trabajo, puedas ir a la escuela, y en cada espacio podamos vivir rodeados de tu amor, de tu bendición y de tu voluntad. Gracias, Señor, porque nos has asegurado la victoria sobre el pecado al venir a esta tierra en Cristo, morir, vivir una vida perfecta, morir, resucitar, y ahora estás en el cielo y vendrá Jesús, oh Dios, a recogernos como tus hijos. Mientras eso sucede, trabaja en nuestras vidas, pule nuestro carácter, enséñanos a entender el secreto de la victoria y a depender completamente de tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga y recuerda,
Fuiste creado con un propósito. No pelees en un ring de boxeo contra alguien que es poderoso. No vale la pena. Cristo ya venció. Deja que Él pelee esa batalla por ti. Hoy es un día de victoria, una buena semana, un buen día, y que en este momento, donde quiera que te encuentres, recuerdes, tú vales mucho para Dios, eres especial para Él. Dios te bendiga.